Aparte tenemos la ventaja que como queda grabado, siempre pueden revisarlo y pueden retomarlo. Es un tema muy grande, así que en términos de tiempo, recuerden que la idea es una panorámica, ¿sí? Buenos días, ahora sí, a todas y a todos. Hoy vamos a estar trabajando, como les decía, vamos a seguir con la visión de los BRICS, aunque sí es verdad que este tema es muy grande. Y los BRICS quedan como un elemento de contraste. No voy a hacer el foco en los BRICS, sino en el tema. Más que nada porque es algo muy contemporáneo, muy nuevo y que va redimensionándose constantemente como es la temática de la geopolítica de los datos o geopolítica de datos y la soberanía digital. Todo un nuevo escenario en el que justamente se están reconfigurando las relaciones internacionales. No nos olvidemos que nuestra principal perspectiva, nuestro principal enfoque en el abordaje es la temática de las relaciones internacionales. Y tomaremos, como les digo, a los BRICS como un elemento de contraste. ¿Por qué? Porque venimos con unas tendencias desde hace un par de décadas donde hay una visión esencial sobre estos temas y esa misma visión presenta elementos de contraste, elementos alternativos a razón de la existencia y de la participación cada vez mayor y al alza de los distintos países BRICS como esa alianza estratégica que venimos abordando. En ese sentido, vamos a también ver las tendencias actuales sobre este tema y la relevancia del mismo, porque como que todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo oye, pero a veces decimos, bueno, yo no sé mucho de tecnología o no sé mucho de cuestiones de ingeniería, sistemas, programación. En realidad no es el punto, no es el foco es la relevancia y la trascendencia de la tecnología y de los distintos elementos digitales a razón de cómo impactan en los diferentes campos de estudio. En particular, hoy vamos a verlo en el área de las relaciones internacionales y las dimensiones como la política, la economía, la tecnología, la cuestión informacional, la cultura, la sociedad, muchas, muchas áreas. Bien, corresponde que nos demos cuenta de que esto viene mutando. Ya de hecho estuvimos trabajando en clases anteriores sobre los conceptos de geopolítica, la geopolítica clásica, la visión geopolítica, geoestratégica y geoeconómica, y claramente la cuestión digital, la cuestión de Internet y de la tecnología ha venido a atravesar diagonalmente la figura de la geopolítica. Por lo cual podemos decir que la geopolítica clásica o la geopolítica de los últimos siglos, principalmente del último siglo, ha venido mutando, viene cambiando, incorporando nuevos elementos, diversificándose y se destaca justamente en que se trataba de una geopolítica territorial, donde los números y los aspectos físicos, geografía humana, por decirlo, o geografía humana y económica, eran el principal vector, los principales elementos de impacto en la elaboración de las gravitaciones de los distintos estados, la capacidad de un estado, de una nación de tener mayor crecimiento, expandirse y su capacidad de influencia sobre otros estados, la denominada gravitación. Esa geopolítica territorial justamente se centraba en diferentes elementos vinculados al territorio, como es la figura de la expansión territorial, el colonialismo, el imperialismo, las dinámicas demográficas, la expansión demográfica, el tamaño, las capacidades territoriales, la presencia o la ubicación. Cuando digo la ubicación me refiero a dónde estaban localizados. No es lo mismo el rol de Mozambique que el rol de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto claramente está en una situación geoestratégica esencial en el paso de una de las principales rutas marítimas y rutas comerciales. No es el mismo lugar Costa Rica que Panamá. ¿Por qué? Por el canal de Panamá. Es decir, las posiciones en las rutas marítimas o en las rutas de transporte internacional, las rutas comerciales, es una cuestión estratégica. También generaba elementos que potenciaban la gravitación de los distintos países o su relevancia en términos de alianzas, diplomacia, política exterior.
Y justamente otros elementos en esos enclaves esenciales o enclaves de acceso que también se llaman, lleva también a la cuestión de el acceso, la explotación y el control de los recursos naturales estratégicos. Lo veíamos cuando analizábamos la geopolítica del Ártico y la nueva situación en la cuestión del Ártico, con el deshielo y las nuevas rutas comerciales que se están planteando en el Ártico. En este sentido, los recursos naturales estratégicos van a ser clave, ya no solo para la expansión en las cadenas globales de valor, sino especialmente y particularmente son estratégicos en vinculación con la expansión digital o en la carrera tecnológica que le podemos decir. De ahí que el litio se reposiciona enormemente, el cobalto se reposiciona, distintos recursos que vemos, por ejemplo, como les decía, el litio en América Latina, el cobalto también lo vemos en África, las tierras raras, la explotación de las mismas. Les remito a la clase sobre recursos naturales estratégicos. Justamente en la actualidad vemos que estas dinámicas de tamaño del país, densidad de población, elementos de recursos o de posicionamiento geoestratégico, no es que se queden fuera, no es que no importen, pero pasan a una relativización de su importancia en razón de que están atravesadas por la dinámica tecnológica. Es decir, un país puede presentar mucha más gravitación en razón de su innovación o su capacidad tecnológica que lo que en otra época sería, en una época fabril o más industrializadora, la cantidad de obreros o la cantidad de trabajadores. Justamente las dinámicas actuales de automatización y de procesos que se simplifican o que directamente se quita la presencia humana, lleva justamente a no tener la misma prioridad o la misma relevancia, o no es un factor tan relevante, la figura demográfica, por ejemplo. Esto no inhibe a que sigue siendo importante. No nos olvidemos que la geopolítica territorial no es simplemente desplazada. En realidad mantiene muchos de sus elementos, pero pasan a estar leídos o traducidos a raíz de la lógica digital, de la soberanía digital y de las dinámicas de la geopolítica de los datos. Justamente como les decía, actualmente vemos un cambio hacia la llamada geopolítica digital o también el concepto de geopolítica de los datos, ya que justamente el poder global se redefine alrededor de un nuevo recurso. ¿Cuál es este recurso? Cuando pensamos en recurso, pensamos en agua, pensamos en hierro, pensamos en una materia prima, pero esto es una materia prima, justamente el dato. La figura de los datos, algo etéreo que a veces es difícil materializarlo, justamente porque no lo vemos, es intangible y simplemente lo tenemos en soportes lógicos, como en software o a nivel digital, digitalizado, no deja de ser justamente el principal elemento de transformación en esta nueva geopolítica y es el elemento principal, es el centro neurálgico de esta nueva estructuración geopolítica. En ese sentido, algunos autores lo han pasado a llamar el petróleo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque justamente se puede conceptualizar como una materia prima de la era digital. No nos olvidemos, ya lo estuvimos trabajando, el concepto de era digital, era de la información y del transporte, de la comunicación. Información y comunicación, la era del conocimiento, estas dinámicas pasan nuevamente a presentar dónde está el foco, dónde están los cambios que llevan a esa transición en las dinámicas de la comunidad internacional y del panorama mundial, especialmente en lo que viene siendo algo que está en crisis, como es la gobernanza global. Justamente un elemento que me parece importante es que la comunicación, la economía del conocimiento, justamente lleva a convertirse a convertir al dato en uno de los recursos predominantes que determina las ventajas principales de diferentes sectores. Esto impacta, es como, supongamos como el centro, impacta como en los diferentes elementos, como si fuera una rueda de carro, los diferentes rayos. En este sentido, vemos cómo actualmente sectores como la tecnología, la seguridad, el comercio o la economía, la defensa, la gobernanza,
¿sí? La gestión gubernamental, todos estos elementos se encuentran plenamente atravesados por las dinámicas digitales y tecnológicas. Entonces, el dato nuevamente pasa a cobrar una relevancia enorme, de ahí que se pase también a llamar a la geopolítica de los datos o la geopolítica de datos. En este contexto es que justamente se empieza a acuñar el término de la geopolítica de los datos, entendida como, y ahí les dejo una definición, es una definición genérica, grosso modo, pero que me parece interesante también visualizarla, porque voy a hablar de diferentes elementos, diferentes conceptos. Por un lado hablaremos de geopolítica de los datos, por otro lado hablaremos de soberanía digital. No son términos simplemente intercambiables, en realidad están ampliamente relacionados y fungen las veces para operacionalizar el paradigma en el que nos encontramos y elementos contemporáneos, pero no significa que sean lo mismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de geopolítica de los datos, estamos hablando del conjunto de las relaciones de poder, algo típico de la definición de geopolítica, donde justamente el poder, la competencia, la cooperación entre los estados, algo esencial, recordemos que la propuesta mundo, en realidad la propuesta de concepción de las dinámicas multilaterales y de la comunidad internacional y de las relaciones internacionales se centran en la coordinación, en la cooperación y desde la política internacional y las políticas exteriores, el poder. De ahí la gravitación y las dinámicas de influencia y de impacto y de alianza entre unos países y otros a través de las relaciones diplomáticas. En este sentido, es muy importante que los diferentes estados y los diferentes sujetos relevantes de las relaciones internacionales van a materializar, metabolizar el control, el acceso y el procesamiento de los datos digitales. Ya no solo hablamos de recursos, ya no solo hablamos de presencia, como podríamos hablar de la época colonial, de presencia en diferentes regiones del mundo o de capacidad y presencia en diferentes sectores estratégicos, sino que ahora justamente la llave de entrada o el elemento clave en el crecimiento va a pasar a través de los datos. De ahí que la geopolítica se va a centrar en los datos como principal recurso y como principal elemento estratégico. Los datos tienen unos requisitos complejos, porque yo puedo tener datos, pero voy a tener que tenerlos digitalizados, entonces voy a necesitar infraestructura. Era como cuando hablábamos en otras clases sobre la figura del transporte internacional. Yo puedo querer ampliar o participar más en el comercio del sudeste asiático, por ejemplo, siendo un país latinoamericano, pero es muy complejo porque o paso por Panamá, o doy la vuelta al mundo, o paso por debajo de la península de Valdés, el istmo de Magallanes, una de las zonas más complejas y más riesgosas. Entonces, el impacto que tiene sobre el costo, el transporte, la necesidad de los seguros internacionales, impacta y hace que el acceso a ese mercado sea más difícil, sobre todo, por ejemplo, para países digamos, en América del Sur, en la costa oriental. En ese sentido, va a ser muy relevante y muy importante asumir y concebir las dinámicas de que los datos tienen requisitos complejos también. Voy a necesitar infraestructura, voy a necesitar conocimiento técnico, especialmente tecnologías y tecnologías avanzadas. Voy a necesitar estar en vanguardia o tener mucha innovación, investigación, y eso siempre redunda en financiamiento. Los requisitos son complejos para el buen manejo de datos, como digamos como la imagen de exprimir la naranja. Una cosa es hacerlo con la mano, otra cosa es hacerlo con una máquina. Entonces sucede similar. Los datos, digamos que todos podemos relativamente tener más, menos datos, pero cuando hablamos realmente de un elemento de impacto, de una herramienta, de un vector, estamos hablando en realidad de Big Data, de tecnologías avanzadas, que las vamos a ir analizando, las llamadas infraestructuras digitales o infraestructuras estratégicas digitales. Uno de los elementos esenciales aquí, que ya en realidad se han venido trabajando desde ya los hemos venido hablando, como la soberanía alimentaria, la soberanía hídrica, la soberanía migratoria, diferentes elementos en materia de soberanía que en realidad devienen de una de las normas de Jus Cogens y una de las normas principales en materia de
principios rectores del derecho internacional público, como es la soberanía territorial. Esa misma dinámica de soberanía reconocida como un principio, en realidad se le han ido agregando diferentes conceptos, diferentes adjetivos, diferentes ideas sobre esa capacidad de controlar, de gestionar y de proteger. En este caso hablamos de soberanía digital. Como les decía antes, ¿cuál es el epicentro de la dinámica de la geopolítica de los datos? Los datos. Entonces, la soberanía digital justamente va a referir a esta idea, este control, gestión, administración, protección de los datos, de las infraestructuras y de las tecnologías digitales que operan dentro de su territorio y que afectan a sus ciudadanos, instituciones, empresas. Por ejemplo, si el país hace un registro de datos bancarios y estos son fácilmente hackeables, fácilmente em, em, con fácil acceso por personas que en realidad no lo deberían tener, evidentemente tengo una debilidad de las estructuras. Es como si un país cuenta con capacidad militar, pero no protege sus fronteras. Evidentemente, va a tener incursiones o puede tener problemas fronterizos de otro país o de otras entidades. En este sentido es lo mismo, lo que es más difícil de ver a veces porque necesito en realidad software, tecnología para protegerme. Recordemos, esto nos conecta mucho con uno de los desafíos globales o llamados desafíos globales por la gobernanza, que es la figura de la ciberdelincuencia y su contracara, la ciberseguridad. En este sentido, cada uno de los estados cada vez se ve más compelido y más necesitado de contar con elementos eficientes para mantener su soberanía digital, no ser invadido digitalmente, digamos, y por ende no encontrarse en vulnerabilidad digital. En este sentido, nuevamente, como les decía, estas infraestructuras, estos elementos, debemos entender a la soberanía digital como el derecho de los estados a decidir sobre los flujos de información, las tecnologías y las plataformas que determinan su vida digital, su desarrollo digital, la seguridad nacional, la autonomía económica, los valores sociales. Hay diferentes elementos que hoy en día consideramos clave en una sociedad, clave en un estado, en un país, pero claro, se pueden encontrar ampliamente vulnerables o ser directamente atacados desde el plano digital. De ahí que la soberanía digital reconoce ese derecho del Estado de poder gestionarlo, protegerlo, controlarlo, y claramente hay diferentes visiones. No se controlan los datos igual en Reino Unido que lo que se hacen en Arabia Saudita o de lo que se pueden hacer en Argentina, por ejemplo. Las dinámicas son diferentes. También presenta elementos de digamos, presenta diferentes líneas típicas también de las políticas públicas y de las políticas gubernamentales. No todos los gobiernos, sino todos los partidos políticos presentan las mismas líneas de acción sobre los datos, la gestión de los datos y en particular sobre cómo esgrimir y ejercer este derecho de soberanía digital. En este sentido, me parece interesante que tengamos primero que dimensionemos de que no estamos hablando de algo tan antiguo. Tiene unas pocas décadas, pero sí es verdad que sus cambios y su impacto es muy fuerte y muy repentino. Es muy acelerada la inmediatez de la dinámica y cómo ha venido a cambiar estructuras que tienen cientos de años en algunos casos, en particular en las dinámicas del relacionamiento entre países, sobre todo si lo comparamos con el previo a las guerras mundiales y sobre todo posterior con el diseño de la gobernanza global. En este sentido, es importante tener en cuenta justamente esta vertiginosa expansión en el uso y la implementación de Internet en los diferentes niveles del desarrollo humano. Se promovió justamente una visión liberal, una visión transnacional, desde en el marco de los años 90, principios de los años 2000, donde los datos fluían libremente. La gobernanza digital se caracterizaba entonces por estar en manos de actores privados, de organizaciones privadas, como por ejemplo el caso de la ICANN. Estoy hablando de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet.
que administraba justamente y coordinaba el sistema de nombres de dominio. Los nombres de dominio, los nombres de las páginas web, por ejemplo. El registro y toda una visión mucho más privada. Cuando digo que era algo libre o bastante liberal, era porque la regulación era escasa y no estaba tan centrado en las normas o en las regulaciones concretas, específicas, y quedaba más libre o incluso desde la visión del libre mercado. También vemos el caso de la W3C, la WC3C, que es la famosa WWW, ¿sí? La World Wide Web Consortium, que creaba estándares para Internet. Vuelvo a lo mismo, se trataba de organizaciones de actores privados con, obviamente, fines de lucro y además con una visión bastante centralizada desde Estados Unidos, que no dejaba de ser un líder en esa época sobre los avances y la implementación y el uso de Internet. Entonces, vemos también una influencia importante, sobre todo de países del norte, y lo que ya lo estuvimos hablando en la clase anterior, la figura del norte-sur y del sur global, y se daba mucho entre países de alta gravitación y países desarrollados. Estos países desarrollados contaban con el contexto y los elementos para justamente poder centrarse en la cuestión de Internet y en la cuestión digital antes de lo que serían países en vías de desarrollo o países que estaban en otros estadios, en otras situaciones donde era más importante la industrialización, era más importante reducir la dependencia, era más importante modernizar su matriz productiva, etc. En este sentido, a partir del 2010, vemos cambios importantes, más que nada por la expansión de Internet. Pasa a ser un fenómeno global, se empieza a utilizar mucho, no solo ya en el marco del Estado, no solo en el marco de nichos, sino que se empieza justamente a dar como un elemento en expansión, en alza y cada vez más relevante, que modificaba y presentaba nuevos elementos, como puede ser el comercio digital o el e-commerce, como pueden ser otras dinámicas. En ese sentido, em, ese Internet, ya con mayúsculas, por decirlo de alguna manera, pasa a ser y se pasa a entender por parte de los estados como una infraestructura crítica. Cuando decimos que una infraestructura es crítica, es que es clave, debe ser protegida, principalmente va a ser administrada desde el Estado, porque se considera que tiene un amplio impacto, una capacidad de alto alcance sobre las dinámicas de un país, de una sociedad o de sectores relevantes y estratégicos, como puede ser defensa, como puede ser economía, como puede ser seguridad, etc. En este sentido, estos datos, que era más que nada lo que se están manejando, que esa materia prima, como les decía antes, pasan a ser entendidos como un recurso estratégico. Esto lleva a que normalmente los estados, cuando declaran algo estratégico, pasa a ser administrado o concedido, pero sí de control propio o al menos ampliamente regulado por lo público, por el Estado. Entonces, en ese sentido, se empiezan a implementar ideas y conceptos como la autonomía tecnológica, la no dependencia de otros estados o de otros actores, como pueden ser actores privados, Em, también la seguridad cibernética nacional, las visiones de seguridad nacional implementan directamente cuestiones de el impacto y la ciberdelincuencia, los ciberdelitos, los hackeos, la ciberseguridad, como les decía, la soberanía de la información que poseo, las dinámicas, los datos estadísticos o de distintas bases pasan a ser de relevancia y tienen que estar protegidos. Tengo que tener un control sobre esos datos. Y cuando digo tengo, me refiero como Estado, como nación. El gobierno electrónico es otro paradigma muy importante que se ha ido implementando sobre cómo se materializa el acceso de la sociedad a trámites, a información pública, a procesos de, bueno, incluso participación ciudadana, etcétera. Se van incorporando nuevos derechos, responsabilidades, muchos incluso llegan
a ser o a ser reconocidos como un derecho humano. Incluso el acceso a Internet es un derecho humano habilitante del ejercicio de otros derechos humanos, porque empieza a darse el concepto de la vida online, de la vida digital y de cómo en realidad el relacionamiento se va manifestando también a nivel virtual. Todo esto ampliamente relacionado con los datos, con los registros, con la digitalización y por supuesto con la soberanía digital para el control de esos datos. De ahí tenemos amplia regulación sobre datos personales, ahí tenemos amplia regulación sobre el uso de los mismos y, por ejemplo, firma digital, participación ciudadana, etcétera. Hay quien lo lee, el gobierno digital, como una democratización de los procesos y de la participación del ciudadano en el Estado o en el gobierno y en la toma de decisiones. Algo interesante, en 2013 en adelante, no es un solo caso, pero se dan varios casos que son en relación a la vigilancia global. Por ejemplo, el caso Snowden lo demostró, también elementos que vimos en el caso de Wikileaks, en otros casos relevantes, justamente lo que plantearon, demostraron es que la cuestión de los datos, la vigilancia y el uso, mismo por parte de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, en Estados Unidos y otras, no exclusivamente, muchas incluso agencias de inteligencia, sobre todo de países de alta gravitación, habían implementado mecanismos de vigilancia global, siendo que vigilaban a otros países y que por supuesto lo hacían desde el uso de mecanismos digitales, de la geopolítica de datos, justamente el control de datos, la información, el recabado de información, el acceso a bases de datos, desde distintos métodos. Entonces, justamente esto va en contra desde del concepto de soberanía digital. Cada país tiene soberanía sobre el ámbito digital, sobre la cuestión de los datos, la tecnología, la infraestructura, etcétera. Entonces, desde la visión de la autonomía tecnológica, se ve una reacción muy importante por parte de muchos países a regular y concentrar sus esfuerzos en tener un mayor control estatal sobre los datos y fortalecer las infraestructuras nacionales. De ahí que vemos un cambio importante, porque pasan a considerarse críticas no solo los datos o no solo las bases principales de datos, sino, por ejemplo, si yo no tengo electricidad, evidentemente tengo una afectación sobre toda mi red y sobre el acceso. Las redes de Internet, las redes de datos en general, pasan también a considerarse infraestructuras críticas. Todo eso va a ser esencial, ser protegido, implementar mecanismos de ciberseguridad y justamente para que no se vean afectados. También estamos hablando de infraestructura logística, como puede ser toda la digitalización y los procesos de incorporación de Internet y de tecnología en un aeropuerto o en un puerto, en las aduanas, etcétera. Estamos hablando de lugares, de enclaves, de espacios que ya eran estratégicos, que ya eran importantes, pero que ahora están atravesados con la cuestión digital. Entonces, justamente se tienen que implementar medidas para las amenazas digitales, los desafíos digitales y los riesgos. En este sentido, es muy importante tener en cuenta cómo se conjuga también un escenario de competencia tecnológica, porque aquí va a empezar claramente una carrera tecnológica en materia de innovación, investigación, desarrollo, invención sobre actores clave, como son los casos de Estados Unidos, de China, las guerras híbridas y muchos países que empiezan a entender o a diseñar o rediseñar su política exterior en razón de la cuestión de los datos y de la cuestión digital. De ahí que lo llamamos o conceptualizamos esa idea de geopolítica de los datos. ¿Por qué? Porque claramente si yo puedo proteger, supongamos, mi aeropuerto ante un hackeo, pero va más rápido la tecnología de hackeo, yo no puedo protegerlo. Es como quien se defiende con escudos y quien se defiende con misiles o bombas, si vamos a una visión más belicista o armamentística. Los mecanismos de contrainteligencia, los mecanismos de
contraespionaje, los mecanismos de defensivos o armamentísticos. Son visiones que son mucho más de la geopolítica territorial. Y ahora, en realidad, mucho del escenario donde se materializa esto es en el plano de las guerras híbridas, métodos no convencionales y no necesariamente bélicos, pero que sí son métodos de guerra, métodos de impacto. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se materializan muchos en el ámbito digital, las amenazas y la ciberdelincuencia. Entonces, en ese sentido, va a ser clave la implementación de tecnología a la misma vez. Esto avanza muy, muy rápido. La inmediatez es una característica clave del avance tecnológico y por ende los estados tienen que ayornarse, tienen que actualizarse y estar como al día en todo momento, especialmente luego de considerar todos estos escenarios o esta infraestructura y estas dinámicas como un elemento crítico. Entonces, uno de los elementos en el marco de, por ejemplo, ya lo estuvimos viendo, tenemos una clase sobre la guerra híbrida y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, va a pasar también a materializarse en otros campos. Por ejemplo, reducir la participación o el acceso a los mercados, como es el caso del control de los semiconductores, la famosa guerra de los chips. Otros elementos en la carrera tecnológica también se van a consagrar justamente a la soberanía digital, como es el caso de la definición del poder geopolítico. La soberanía digital, país con mayor cantidad de soberanía digital, va a ser un país con mayor independencia, mayor capacidad y justamente mayor gravitación, porque va a poder incluso impactar en países que tengan menos. De ahí que va a ser un elemento clave y de análisis para el impacto del país. Sobre la soberanía digital, más allá de la historia de cómo, y como ven, no es una historia muy larga, arranco en los años 90. Es interesante también que tengamos en cuenta las dimensiones en las que impacta la soberanía digital. Por ejemplo, en la dimensión política, ya les decía antes, ¿de qué estamos hablando aquí? Obviamente de legislar, de regular, de incorporar leyes, normas, regulaciones, etcétera. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio digital. La ciberseguridad, el control de las plataformas, la regulación y la implementación de la inteligencia artificial, entre otros. Esto justamente se debe conjugar con el resto de los aspectos sociales, como es el caso del trabajo, la vivienda, etcétera. Porque algunas veces hablamos de, bueno, automatización, pero tampoco puedo tener niveles exacerbadamente elevados de desempleo, porque también va a impactar en mi economía. Pero por otro lado, la digitalización de la economía, la flexibilización del e-commerce, la flexibilización del acceso a los servicios, por ejemplo, de los servicios sociales o servicios públicos. Todas esas dinámicas van a impactar directamente en la elaboración de la política exterior del país. Los países van a empezar a plantear alianzas que ya no son solo económicas o no son solo de cooperación, son alianzas muchas veces centradas en el intercambio de inteligencia, de innovación y de investigación y desarrollo tecnológica. Empezamos a tener una diplomacia orientada hacia lo tecnológico porque justamente va a ser algo elemental. Lo vamos a ver luego en la visión occidental cuando veamos la visión multipolar del mundo en términos de geopolítica de datos. En el plano económico, por ejemplo, la dimensión económica, el control sobre los flujos de los datos, la economía digital nacional, justamente va a conllevar a elementos como son los impuestos digitales, como son el almacenamiento de datos, como son un elemento esencial que es el crecimiento económico y el fortalecimiento del país, muchas veces atravesado horizontalmente, incluso diagonalmente, podríamos decir, por la cuestión tecnológica y la cuestión digital. Por eso la soberanía digital, porque impacta en todas estas dimensiones. La tecnológica, algo que podríamos decir se cae de maduro, por supuesto, pero va a ser muy importante la dimensión tecnológica. ¿Por qué? Porque la soberanía solo se va a mantener si el país se mantiene tecnológicamente en vanguardia o al menos al día, podríamos decir, desarrollando infraestructuras, software, hardware propios. Necesita cierta autonomía, porque si depende de comprar todo afuera, tiene un problema. Esto corta con una de las visiones anteriores clásicas de las ventajas relativas y las ventajas absolutas, donde, bueno, yo me centro en producir lo que mejor se me da y compro lo que no se me da bien, lo compro más barato que producirlo yo. En realidad aquí pasamos a una visión anterior donde es, no.
En tecnología tenemos que tener campo propio, elementos propios, si no, no tenemos soberanía digital. Es decir, otras tecnologías van a estar más avanzadas y vamos a ser vulnerables. De ahí que tiene que ser un elemento soberano, un elemento nacional. Es importante tenerlo eso en cuenta. Lo vemos en dónde, en las redes 5G nacionales, en las nubes soberanas de datos, en los clouds, los vemos en la producción de chips. Una tendencia centrada justamente hacia dónde, hacia la autonomía y hacia la reducción de la dependencia, más que una simple diversificación. Esto es un elemento distintivo porque muchos de los elementos del comercio internacional y de las dinámicas de la economía internacional se iban hacia la diversificación, incluso hacia la diversificación de las cadenas de valor, donde una parte del mundo tenía la fábrica, en otra parte del mundo tenía el proveedor o la cadena de suministros, y esto se conjugaba después en poder tener un producto manufacturado de alto valor, el cual se vendía internacionalmente con distintos accesos a los mercados globales. En materia de cuestión digital y de avances tecnológicos, vamos a tener que tener un principio, digamos, territorialista, nacionalista del Estado. Y claro, eso es algo muy difícil de conseguir porque son sectores no solo muy rápidos, no solo muy caros, requieren muchísima inversión, sino que muchas veces un país puede ser pionero, puede ser muy bueno en un área de la tecnología, pero la tecnología tiene miles de versiones y de áreas y de campos de estudio para expandirse. Entonces, como nunca vamos a estar, por ejemplo, ningún país está a la vanguardia en todo, vamos a encontrar la necesidad de la formación de bloques o de áreas comunes y de alianzas estratégicas hacia la consagración de una soberanía digital. Ahora en breve lo vamos a ver cuando veamos las visiones. En el área informacional, no nos olvidemos que justamente el control de la narrativa, la elaboración del discurso, la protección frente a la desinformación es un elemento clave. De hecho, la desinformación ya la hemos visto y les remito a la clase sobre desafíos globales. Las políticas de medios, la ciberdefensa, la verificación de contenidos, la regulación de redes sociales, entre tantos otros. Justamente el acceso a esos datos y también la vulneración de la sociedad a través de la dimensión informacional. Tiene un gran impacto. Ya lo hemos visto, impacto en áreas electorales, impacto en muchos elementos que van a ser clave para justamente mantener esa soberanía. Si no, hay una vulneración muy amplia de las dinámicas del Estado. En este sentido, también vemos la cuestión cultural, e incluso la cuestión ética, la protección de valores culturales, de valores de la sociedad. No todos los países tienen los mismos valores ni la misma cultura. Entonces, ¿cómo podemos proteger valores, cultura, elementos distintivos, locales o del contexto? Lo vamos a tener que hacer también frente a la uniformización digital? Esa visión universalista o globalista de una sola cuestión digital o de una sola visión de Internet en realidad va a tener un impacto y va a requerir medidas. De ahí que muchos países vayan a implementar restricciones a los contenidos o a las plataformas, educación digital, digitalización o en realidad alfabetización digital, aprendizaje de herramientas digitales, etcétera, por parte de la población. Porque también son sectores con alto nivel de vulnerabilidad cuando no hay nada de formación digital. Estamos expuestos igual, todos tenemos el celular a la mano, todos, o en la mayoría, buena parte de la población mundial tiene acceso a Internet. Entonces, en realidad, el elemento de riesgo existe y es importante también justamente tomar medidas en relación al mismo. Y muchas veces lo va a tener que hacer el Estado como una política pública. Y también está consagrando así su soberanía digital a través de la educación digital, por ejemplo, de sus ciudadanos o de su población. Se observa de esta manera un elemento clave al entender la soberanía digital y cómo ésta impacta. ¿Por qué? Porque termina redefiniendo el poder estatal. Ya no solo hablamos de, bueno, tengo seguridad interna y externa. Un país tiene, y ante cualquier amenaza, bueno, cuenta con fuerzas armadas, cuenta con policía si hay algún problema interno. Cuento con distintos elementos en los cometidos esenciales del Estado que fortalecen, es decir, consagran mi capacidad, mi poder etático. Esto en realidad se ve relativizado, se ve atravesado ampliamente. ¿Por qué?
por las dinámicas de la soberanía digital. A menos capacidad digital tengo, más vulnerable soy. Entonces, justamente se va a dar una redefinición del poder estatal en base a tres grandes vectores o tres grandes áreas que me parece muy importante que los tengan en cuenta. Por un lado, las infraestructuras digitales estratégicas. Por otro lado, la autonomía tecnológica y por otro lado, la capacidad regulatoria sobre estos temas. El país que no puede o no controla o no tiene capacidad, por ejemplo, de legislar, ya sea porque tiene grandes corporaciones o porque tiene grandes conglomerados empresariales o holdings que controlan la cuestión digital o el área tecnológica, evidentemente tienen menos capacidad porque van a tender hacia la desregulación desde el mercado. Por otro lado, los países que no tienen autonomía tecnológica, que tienen que comprar tecnología para sus sectores productivos, que tienen que comprar tecnología para, supongamos, sus sectores de defensa, que tienen que comprar tecnología para las distintas áreas del Estado, evidentemente también están en sumisión, están en una visión, en un elemento inferior en el control, tienen una soberanía digital mermada, reducida. Y por supuesto las infraestructuras digitales estratégicas. Si yo no puedo defender los puntos críticos de mi infraestructura, también soy vulnerable. En ese sentido, va a ser muy importante entender que esos tres ejes, esos tres puntos vectores para definir la soberanía digital, van justamente a llevar a entender a nivel global la reconfiguración del poder global. No solo se reconfigura el poder nacional, también el poder global, porque las tendencias, ese eje que les decía antes, ese epicentro que va a ser el dato, va a hacer que todas las dinámicas geopolíticas giren en torno a la geopolítica de los datos, al elemento el dato y lo que requiere el dato, ¿no? La infraestructura, las redes, etcétera, la tecnología. Esta reconfiguración justamente de los flujos de datos es comparable con el control de las rutas de comercio o el transporte internacional. Si en otra época hablamos de la importancia del transporte marítimo, por ejemplo, para el comercio internacional, hoy en día muchas de esas dinámicas se van a ver desde la cuestión digital. En este sentido, la seguridad nacional se ve directamente atravesada por los datos, los mecanismos de control, como son los ataques a las infraestructuras críticas, las campañas de desinformación orientadas a la manipulación electoral o el hackeo de los sistemas financieros. Si yo tengo un banco país, y el banco país es regularmente hackeado, regularmente robado digitalmente, y se llevan el dinero, yo no voy a confiar en ese país, yo no voy a confiar en ese banco, yo no voy a invertir. Eso impacta directamente en la economía, la bajada de la inversión, la pérdida de seguridad. Incluso va a ser parte del riesgo país y la evaluación de la situación de ese país. Si hackean la bolsa, si tengo grandes campañas de desinformación sin mecanismos de comprobación de fuentes, comprobación de citas, comprobación de información, sin elementos que me permitan saber si es una fake news o no. Lo mismo si veo cómo impacta en la cuestión electoral el sabotaje de las infraestructuras críticas. Por ejemplo, el apagón, las pérdidas de sistema en estaciones de tren, en aeropuertos, en puertos, etcétera, justamente va a demostrar la vulnerabilidad del Estado. Y esto lleva a una suerte de efecto dominó. Todo esto arriba, todo esto que les comento, viene claramente conjugado con ¿qué? Con una carrera tecnológica y la creación de bloques digitales. Antes les decía, un solo país no puede estar a la vanguardia de todo por la enorme expansión y la enorme rapidez que presenta la cuestión tecnológica. De ahí que lo que se va, la tendencia en realidad por necesidad prácticamente, es la figura de la alianza de países, la creación de bloques orientados a la cuestión digital, a la cuestión tecnológica. Por un lado, vamos a tener claramente lo que se llama el ecosistema o la visión occidental, dominado justamente por las Big Tech, ¿ok? Las grandes tecnológicas como son Google, Amazon, Meta, Microsoft. Y por otro lado vamos a tener el ecosistema eurasiático o incluso, como les decía, el sistema BRICS. ¿Sí? Los BRICS Plus van a estar centrados en la soberanía. ¿Ok? No sobre la figura del el libre uso entre aliados, sino en realidad sobre una cuestión de potenciar la soberanía y la autonomía. Ahí vamos a ver otras empresas como puede ser Huawei, Alibaba, Yandex, Tata Consultancy Services, entre otras. China, India,
Rusia. Cuando les decía antes, infraestructuras digitales estratégicas. Evidentemente se conecta y que me parece muy importante que lo entiendan, que a veces cuando pensamos en infraestructura nos cuesta en términos digitales, porque si decimos infraestructura logística pensamos en un puerto, pensamos en un depósito, pensamos en un aeropuerto, etcétera. Pero aquí en realidad estoy hablando de tecnologías, tecnologías que habilitan a esta geopolítica y al control de los datos y a la soberanía digital por extensión. Cada tecnología vinculada al control, procesamiento y protección de la información digital constituye justamente una infraestructura digital estratégica o infraestructura estratégica digital. En este sentido, el Big Data, lo escuchamos todos, se refiere justamente al tratamiento masivo y automatizado de volúmenes enormes de datos. Cuando digo enormes es de toda la población, con información algunas veces biométrica de distinto tipo, información financiera, información personal. Es enorme en la gestión y justamente requiere y genera de forma constante enormes cantidades de datos, ya sea por usuarios, por los dispositivos, las transacciones, los sensores, entre otros. Está caracterizado por las tres Vs famosas o las tres Bs: volumen, velocidad y variedad. Es decir, la Big Data va a requerir que eso se encuentre ampliamente flexible y eficiente. Es muy relevante porque se vincula con el dato como materia prima, como epicentro. Y justamente la inteligencia artificial, la vigilancia, la publicidad, la política económica, todo está atravesado por la gestión de esos datos. Entonces, los países que no cuentan con un elemento eficiente en materia de Big Data no van a tener un buen control de los datos. Y ya les remito a todo lo que venimos viendo sobre la figura del dato y de cómo lo venimos usando. Algo que también es muy importante es justamente el hecho de que la Big Data o la tecnología de Big Data permite a los estados analizar comportamientos sociales, optimizar servicios, detectar amenazas. Supongamos un país que se centra en producir carne. Y de un tiempo a esta parte, supongamos la última década, las últimas 2 décadas, existe una gran campaña a favor de dejar de consumir productos cárnicos. El país no se da cuenta, el Estado no se da cuenta, el mercado tarda en notarlo, pero los consumidores, la demanda baja. Si cuenta con una buena Big Data y un buen análisis de los datos, claramente se va a dar cuenta de las tendencias casi a tiempo real, cómo se vienen manifestando, cuáles son las expresiones en redes sociales, cuáles son las campañas, cómo son las tendencias, qué agrupaciones hay orientadas a, por ejemplo, el vegetarianismo o el veganismo. Es decir, este ejemplo muestra justamente los cambios en las tendencias comerciales y la demanda va a ir hacia otros lugares. Entonces puede ser que tenga que cambiar mi matriz productiva, tenga que cambiar mi sector de explotación. Reducir, por ejemplo, el sector ganadero y ampliar el sector agrícola y contar con mayor cantidad de alimentos de origen vegetal. Entonces, en ese sentido, ese comportamiento social no es solamente la visión, en parte sí, orwelliana de puro control del panóptico, pero en realidad sí cuenta con un elemento de análisis, de información inmediata, no cuando ya existe el problema. Entonces, en ese sentido, la optimización de servicios. Quizás uno pensaría, bueno, las personas andan menos en auto, usan menos vehículo propio, se está usando más el transporte público. Bueno, tengo que optimizarlo. Tiene que llegar en hora, tiene que funcionar, tiene que ser eficiente. Y voy a implicar diferentes datos. ¿A qué hora es la hora pico? ¿Cuándo hay más gente? ¿Cuándo se dan grandes saturaciones o bloqueos en el transporte? Todo eso lo voy a manejar desde los datos. Miles y millones de datos. Entonces tengo que tener una capacidad de control, administración, gestión, lectura, etcétera, análisis. Entonces, justamente comporta poder informacional, poder económico, siendo clave para qué? Para la innovación, la gestión, la gobernanza tecnológica y, por supuesto, el comercio digital. En el plano de la inteligencia artificial, en boca de todo el mundo, lo sé, todos hablamos de inteligencia artificial, pero en este caso particular, si bien evidentemente es el gran tema, tenemos que entender que cada una de las infraestructuras opera desde un lugar, no son todas lo mismo. La Big Data es la gran matriz del dato, el dato como materia prima.
la gran fábrica o la gran línea de administración. Mientras que la inteligencia artificial es los sistemas informáticos con la capacidad de aprender, razonar y tomar decisiones a partir de datos. Son los procesos la inteligencia artificial. Es el uso de esos datos y muchas veces la característica es que están automatizados. Justamente destacan los procesos de automatización y el poder decisional, cuando la inteligencia artificial lo que se busca es darle de los datos como insumo, como si fuera la máquina, y que después la máquina ande sola, emule procesos y los haga incluso con capacidad decisional, lo que incluye justamente el aprendizaje automático, el reconocimiento facial, la predicción y la robótica avanzada. Actualmente es el cerebro del poder digital. La principal carrera tecnológica se encuentra en la inteligencia artificial y ejemplifica una herramienta de poder blando y de poder duro con la automatización de las decisiones. Estamos hablando del sector militar, del sector financiero, de las áreas sanitarias, entre tantas otras, o por no decir prácticamente todas. No solo nos quedamos con la automatización de procesos que hacen los humanos, sino en realidad la gestión de estos datos como elemento esencial, el epicentro, el punto neurálgico sobre el que se estructura todo este nuevo paradigma. Después tenemos las redes 5G. Las redes 5G son la ejemplificación pura de la infraestructura. ¿Por qué? Porque justamente son la infraestructura, la estructura física que permite y que lleva a esta quinta generación de redes, permite la velocidad, la menor latencia, la conexión masiva de los dispositivos. Es la base del Internet de las cosas, que lo vamos a ver después. La automatización industrial, la conectividad global. Sin redes no tengo internet. Sin redes no funciona las dinámicas y no podría gestionar la Big Data, no podría materializarse lo artificial. Es decir, la Big Data es esa gran matriz, esa gran fábrica, la inteligencia artificial son los procesos de operación de las mismas, las redes son la estructura, el elemento físico, el cable, por decirlo de alguna manera un poco burda. ¿Sí? En este sentido, puede ser entendido como el sistema nervioso de la economía digital y del panorama digital estratégico, siendo un elemento clave de esta competencia. Competencia geopolítica y geoestratégica y por supuesto también geoeconómica. El Internet de las cosas. Cuando hablamos del Internet de las cosas, hablamos ya del concepto hiperconectividad, donde todo está conectado, incluso elementos que antes no estaban vinculados a Internet, a esa concepción 4.0. Ahora sí lo están, como es el desafío a la soberanía que ya consiste en la conexión de los diferentes elementos u objetos físicos a Internet. Hablo de vehículos, sensores, cámaras, electrodomésticos, máquinas industriales, etcétera, que comparten y generan datos a tiempo real. Entonces se genera todavía más información, más datos que retroalimenta la Big Data, que a la vez retroalimenta la inteligencia artificial y que necesito las redes para que esto se pueda materializar. Están totalmente interconectados y en muchos casos son interdependientes. Si uno falla, impacta en el resto. Amplía el alcance y el campo de control digital. Si antes hablábamos, bueno, Internet, la computadora y lo reducíamos, cuantos más dispositivos tenemos, cuanto mayor es el elemento de recabar datos, mayor es el ámbito, mayor es el campo. Lo notamos hoy en día, parece que el Internet está en todo. ¿Por qué? Por el concepto del Internet de las cosas. Pero esto tiene una contracara, todo la tiene, pero en particular este tiene una contracara muy concreta, y es la vulnerabilidad crítica también crece. Si yo no cuento con herramientas eficientes para, por ejemplo, proteger esos datos, las personas no saben, no tienen, por ejemplo, alfabetización digital, etcétera, empiezo a tener elementos invasivos en la vida de las personas y con una enorme vulnerabilidad crítica. La población se encuentra mucho más vulnerable y cuando digo población también estoy hablando de oficinas públicas, también estoy hablando cuando se pone un router sin una protección o una contraseña en un ente público, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ir de la mano de distintos procesos y no todos a veces están a la misma altura o al mismo nivel. Las criptomonedas, los sistemas financieros digitales, todos vemos el concepto de criptodivisas, redefine la soberanía monetaria, tema no menor, clave en uno de los elementos más importantes como es lo monetario y lo financiero de un país.
Se construye a partir de la tecnología del blockchain, la cadena de bloques, y con un alto nivel de descentralización, de seguridad. Permite alejarse del control del sistema financiero tradicional y potencian la independencia de los países. Vamos a ver que las criptomonedas y las criptodivisas en realidad han ido cobrando mayor relevancia y se han mostrado eficientes. En realidad hay amplias líneas de críticas reacias anti-criptomonedas, incluso desde líneas públicas, de discursos públicos, público-políticos, y gubernamentales, pero es verdad que una de las grandes líneas de las criptomonedas y de las monedas digitales va a verse desde la visión de los BRICS, por ejemplo, recordemos como punto de contraste. Y eso en realidad vemos cómo está impactando, está haciendo que la otra visión, una visión más occidental, cada vez incorpore más y potencie la figura de las monedas digitales. A ver cómo vamos de tiempo. No nos queda mucho. Me parece muy importante que entiendan dentro de estas dos visiones diferentes. En realidad lleva a una conceptualización multipolar. Por un lado tenemos el G7 y el G20 como visión occidental, esa visión occidental de los países principalmente del norte, industrializados, desarrollados, con alto nivel de gravitación, donde se van a centrar en qué? En el libre flujo de los datos con confianza. ¿Qué quiere decir datos con confianza? Es una propuesta que en su momento abocó mucho, a la que se abocó mucho Japón. Los datos con confianza es datos entre los que confío. Termina siendo como una especie de club privado donde los datos quedan sin acceso a países que no son parte de esa confianza, por decirlo en general. Entonces, lo que se te da es la promoción de un comercio transfronterizo de datos bajo estándares comunes de privacidad y de ciberseguridad, evitando la fragmentación y el mantenimiento, y manteniendo el liderazgo de sus empresas tecnológicas globales. Hablamos del Big Tech. Estamos hablando de Silicon Valley, estamos hablando de Samsung, estamos hablando de las grandes tecnológicas japonesas, estamos hablando de la Unión Europea. Ese intercambio mantiene el hegemón, mantiene las dinámicas de control de ese sector, de esos países. Justamente lo que lleva es a dejar fuera, limitar el acceso de países que no forman parte de ese grupo. En ese sentido, también está la gobernanza multilateral occidentalizada, muy importante. ¿Por qué? Porque no es simplemente multilateral, ¿sí? Sino que en realidad es una multilateralidad condicionada. ¿A quién? A los socios, a los aliados. Entonces, desde organizaciones como puede ser la OCDE, la OMC en el comercio digital o incluso el Digital Charter del G7, buscan establecer reglas globales sobre IA, competencia, desinformación, seguridad cibernética, orientadas justamente a potenciar sus sectores estratégicos, su tecnología. Es decir, es un club cerrado en muchos casos. La competencia estratégica con China es la tercera línea, es decir, China compite, China cada vez parece más relevante en muchas áreas, especialmente tecnológicas, y ha llevado a la dependencia de muchos países que se encontrarían en esta visión occidental. Entonces, la idea es justamente aplicar e incorporar, especialmente desde Estados Unidos, políticas de exclusión tecnológica, la no venta a China, reducir el acceso de China a la tecnología, impactar en su capacidad, la prohibición, las sanciones, la limitación de acceso. Por otro lado, tenemos la visión alternativa, la visión euroasiática o la visión de los BRICS. Los BRICS Plus justamente se van a orientar hacia qué? A la soberanía digital, a la autonomía tecnológica. No quieren mantener la dependencia, que es algo que también se da en el plano económico, que ya lo trabajamos, defendiendo el derecho de cada estado a gestionar sus propios datos y redes, reduciendo la dependencia. ¿Ok? Aquí vemos distintos ejemplos. Estoy hablando de Huawei, estoy hablando de Alibaba, estoy hablando de TikTok, estoy hablando de Baidu, estoy hablando del sistema digital indio en materia de identificación digital, como es Aadhaar, estoy hablando del sistema de pagos UPI en la India, estoy hablando de la reducción de la dependencia occidental por parte de Brasil y de Sudáfrica en razón de la incorporación de inteligencia artificial y de centros de datos regionales aportados por China y por India a esos otros países BRIC, como son Brasil y Sudáfrica, especialmente orientados hacia sus sectores como son los sectores productivos,
y el sector agrícola particularmente o el minero. La infraestructura sur-sur en su línea de potenciar la imagen de un sur global, los cables de datos alternativos, los satélites compartidos, la cooperación en materia de seguridad y de ciberseguridad, la creación de centros de innovación digital, entre otros, van a justamente mostrar. Como les decía antes, la figura de las criptomonedas, de las criptodivisas, está muy alineado con el nuevo Banco de Desarrollo, ¿sí? De los BRICS, el Banco BRICS, la desdolarización, las monedas digitales nacionales, el e-yuan, dejar de utilizar el sistema SWIFT, el sistema de pago con otros sistemas de pagos, el rublo digital, incluso proyectos de interoperabilidad de sus autoridades centrales, es decir, de sus bancos centrales, agendas hacia el desarrollo, como es la promoción de la inclusión digital, la transferencia tecnológica, ya no solo entre BRICS, también con otros países. Es un tema muy grande, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque es muy actual. Les recomiendo que lo profundicen, les recomiendo que ahonden, siempre les facilito bibliografía bibliografía para ampliar, ¿sí? Para diversificar un poco, podríamos decir, esta información y también para profundizar. Muchas gracias por su atención. No sé si tenemos algún comentario o algo, René.